Bueno, aquí estamos otra vez en Orchard Spanish. Gracias por darle clic al vídeo y por seguir viéndolo. Me parece bastante increíble que esto lo vea alguien, pero me alegro mucho. Este canal se llama Orchard Spanish. Es un canal para estudiantes de español que tienen un nivel intermedio y que quieren mejorar su escucha a través de contenido generado por un nativo. El nativo soy yo me llamo Sergio y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos en el mundo, que es Eurovisión. No sé ni por dónde empezar porque este tema la verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo hablarlo aquí en el canal. Llevo siguiendo Eurovisión desde 2002, no me pierdo ningún año, ni las semifinales, ni la final, ni las preselecciones. Pero bueno, vamos a empezar definiendo lo que es Eurovisión. Eurovisión es un concurso musical en el que diferentes canales de televisión envían una canción para que participe contra otras canciones de otros países. Se celebran 2 semifinales y una final, en la que se elige la canción ganadora entre todas estas candidaturas. Eurovisión es un tema del que podría hablar durante horas, pero he intentado resumirlo para que este podcast no se haga eterno. Así que me voy a dejar muchísimos datos seguro, pero voy a intentar tocar los puntos más interesantes. Eurovisión es un concurso que lleva en televisión muchísimos años, más de 60 años. Es un concurso en el que han participado artistas con muchísimo renombre. De los más conocidos tenemos a ABBA con Waterloo. También tenemos Celine Dion, icono referente, que ganó para Suiza en el 88. Pero luego han participado artistas que han tenido carreras increíbles o que ya tenían carreras musicales increíbles, como por ejemplo Kate Ryan, Bonnie Tyler. Y bueno, Eurovisión es un concurso que se celebra una vez al año en el país que ha ganado el año anterior. Es un concurso que atrae muchísima audiencia, unos 200 millones cada año, y que tiene muchísima repercusión. Vamos a contextualizar la historia de Eurovisión. Eurovisión nació en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la UER, es decir, la Unión Europea de Radiofusión, decidió crear un concurso en el que todos los países o los países que pudieran o quisieran participar se pudieran unir a través de la música. La primera edición se celebró en el 1956, si no recuerdo mal, y tuvo solamente la participación de 7 países, comparado con los más de 40 que participan hoy en día. Hablando de países participantes, hay mucha confusión porque la gente relaciona el término Eurovisión con Europa y se confunde bastante cuando ve que hay países como Turquía, como Israel, como Australia que participan. Vale, aquí hay que desmitificar un poco lo que es el término Europa en contraposición al término radiofusión europea. Es decir, la radiofusión europea es una zona que toca varios países fuera de Europa y por lo tanto estos países pueden participar en Eurovisión si así lo quieren. De hecho, en el pasado han participado países como Marruecos, incluso solamente un año, pero ahí estuvo. Ahora, ¿qué pasa con Australia? Australia sí que no entra en la zona de radiofusión europea. Entonces, ¿por qué Australia participa? Bueno, Australia es un país que sigue muchísimo Eurovisión, a la gente le gusta mucho el programa. En 2015 se les invitó a participar con motivo del 60 aniversario, como una cosa excepcional, pero tuvo tanta repercusión, la gente lo siguió tanto, que desde 2016 participan como concursante de pleno derecho en el concurso. Ahora, ¿cuál es la mecánica de Eurovisión? ¿Cómo funciona? Vale, las canciones tienen que tener 3 minutos de duración. Como curiosidad os diré que en el escenario solamente puede haber 6 personas, no puede haber animales. La gente tiene que cantar en directo, aunque puede haber voces pregrabadas, pero no se pueden tocar instrumentos en directo. Las canciones las elige la televisión de cada país, la televisión encargada de organizar la candidatura. Y hay 2 opciones. O bien la televisión decide internamente a un artista y a una canción, o bien se celebra una preselección en la que diferentes candidatos del país compiten para representar a ese país. Hasta el año 2003 solamente había una final los sábados, generalmente en mayo, pero muchos países querían participar, por lo tanto se empezó a implementar una semifinal que tenía lugar los jueves. En esa semifinal participaban los países que peor habían quedado el año anterior y se clasificaban para la final.
Pero en 2008 había tantos países que querían participar que se decidió celebrar 2 semifinales en las que participaran todos los países. Todos los países excepto el Big Five, que son España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, más el país ganador. Estos 6 países van directos a la final y no tienen que pasar por la semifinal. Y vosotros os preguntaréis ¿por qué? La respuesta es el dinero. Estos 5 países son los que más contribuyen económicamente a la radio, a la UER. Ya está. Así que, en resumen, hoy en día tenemos 3 galas, martes, jueves y sábado. El martes y el jueves compiten varios países, compiten entre 17 y 18 países, dependiendo del número de países que participe ese año, porque eso va cambiando cada año, dependiendo de la economía, si hay una guerra o no, etc. De cada semifinal se clasifican 10 países el martes, 10 países el jueves, y esos 10 más 10 son 20 que se unen a los 6 que ya van a participar, y en total tenemos en la final 26 países participantes. ¿Cómo funciona la gala de los sábados? Muy fácil. Al principio se presentan todos los países, después los países actúan uno por uno, no van a actuar a la vez, evidentemente. Después se abren las líneas para que la gente vote por SMS o por teléfono y tienen lugar las votaciones. ¿Cómo funcionan las votaciones? Vale, hay 2 tipos de votaciones: la votación del jurado y la votación del televoto. La votación del jurado es que cada país cuenta con un jurado independiente que, de manera supuestamente anónima, emite unos votos. Esos votos se computan y después, en la parte de las votaciones, se comunican estos votos a través de portavoces de cada país. Los votos son del 1 al 8, después 10 y 12. El resultado de las votaciones del jurado se comunica país por país, es decir, cada país expresa cómo ha votado su jurado. Se hace estas votaciones durante media hora y queda una clasificación profesional, desde el país que más votos ha obtenido del jurado hasta el que menos. Y después se emiten las votaciones del televoto. Pero en este caso, en lugar de que cada país diga cómo ha votado, lo que se hace es que se juntan todos los votos que ha obtenido cada país o cada candidatura de manera independiente y se van emitiendo de una vez. Entonces, el país menos votado por el jurado es el primero en escuchar cuánta votación del televoto ha recibido. No sé si esto es un poco complicado, pero en mi cabeza tiene muchísimo sentido. Entonces, esto mantiene el suspense porque hasta que se comunica el último voto no se sabe realmente quién ha ganado. Y ahora voy a hablar un poco de mi experiencia personal con Eurovisión. Bueno, yo siempre he visto el festival con mi familia, porque en España se sigue bastante. Me acuerdo de que mi madre preparaba unas fichas en las que ponía nombre del país, descripción, puntos, y cada miembro de la familia decíamos qué país nos gustaba, en qué posición creíamos que iba a acabar, y eso te hacía conectar bastante con el festival y verlo con más emoción. Y yo particularmente lo sigo desde 2002 porque me acuerdo que me descargaba los festivales con una aplicación que se llamaba Emule. Esa es mi edad, ¿vale? Y me pasaba tardes enteras viendo el festival en mi casa. Me aprendía incluso los diálogos de los presentadores de memoria. Desde 2008-2009 empecé a realmente investigar sobre el festival, empecé a ver las preselecciones de otros países, descubrí lo que es el Melodifestivalen, que es la preselección sueca, que es la que más me gusta, y desde entonces lo sigo todos los años, siempre que puedo, claro, y básicamente es uno de mis eventos preferidos del año. A España le va bastante mal en Eurovisión, la verdad. Ganamos 2 veces consecutivas, en el 68 y en el 69, y desde entonces nuestras participaciones han sido bastante poco memorables. Y bueno, hasta aquí el resumen de lo que es Eurovisión, de mi experiencia con Eurovisión. Podéis indagar mucho más sobre el tema porque es apasionante y hay muchísimo material. Decidme si os gusta Eurovisión y si no os gusta también, pero espero que eso no pase. Y la verdad es que ya está. Hasta la próxima.